Cada invierno muchos amigos productores encaran alguna tarea que tiene que ver con sus frutales, ya sea con aquellos que le proporcionan alguna renta o simplemente aquellos que tienen para el gasto y que desean mejorar y mantener en producción. El invierno es el momento de las podas y lo que vamos a repasar hoy de manera práctica para hacer los injertos destinados a producir nuevas plantas, cambiar algunas copas o hacer reposición. Junio, julio y hasta aproximadamente principio de agosto, hasta que aprieta el calor y empieza a brotar todo, es la época donde se injerta, donde se obtienen las nuevas plantas para el año que viene, para poder tanto hacer plantas nuevas como reinjertar las plantas que tienen para cambio de copa o recuperar plantas que han ido muriendo o recambio varietal o reposición de plantas. El tipo de injerto que se hace ahora es injerto de invierno, injerto seco, lo que se hace es injerto de púa. Eso mismo puede hacerse ya sea en el pie o sobre la planta adulta o como lo hacen algunos productores sobre la estaca que sacaron ahora de pie para forzar el injerto y la producción de raíces para obtener plantas nuevas para vivero. Esto es una planta de uva que estaba ya bastante avejentada, estaba medio vieja, se ve acá lo que queda del tronco, es de las que soportaban esa granizada hace unos 10 años acá en la experimental, que bueno, mató varias plantas, algunas siguieron vivas, produciendo poca cantidad de uva, pero cada año en peor situación y bueno, se tomó la decisión de renovar a muchas de ellas. Esta en particular, lo que se hizo el año pasado fue cortarla a 10-15 centímetros de donde está el injerto para favorecer el rebrote del injerto. Prácticamente todas las uvas que se plantan en la provincia son injertadas. Se busca un pie que tolere las condiciones de humedad y edáficas de acá de la provincia de Misiones y arriba se coloca una variedad que sea de interés comercial. Acá, como se ve, crecieron varias ramas, tenemos 3 lindas, o sea, de buen diámetro, buen grosor, buen crecimiento, otras 3 que son más finitas. Lo que tenemos que hacer es elegir 1 o 2 para hacerle acá injertos. Entonces, lo que se hace es las que no nos van a servir, porque son muy finitas, no han crecido lo suficiente, se eliminan. Se limpia el resto. Esto se puede llegar a cortar, en este caso habría que cortar con serrucho más abajo, todo este toconcito murió. Para la tijera es demasiado grueso, así que bueno, hay que hacer el corte con serrucho. Y se cortan aproximadamente a 20 centímetros, 25 centímetros, cosa de tener margen, estas ramas donde las que se eligieron para hacer los injertos. La elección del momento en nuestro cambiante invierno es la primera decisión. Ahora con viento norte no es el mejor momento, conviene que esté un poquito más fresco, que no haga tanto calor y no corra viento porque el corte se deshidrata. Hoy no, pero hay días que ha estado bastante más pesado el viento norte, con más calor y uno va a hacer el corte y se ve cómo va cambiando de color del verde al pálido, amarillo y bueno, injertar algo que ya está amarillo es matarlo, o sea, ya murió ese corte. Día fresco. Día fresco. En lo posible primeras horas del día o últimas, cosa de evitar el calor excesivo del mediodía. No que esté lloviendo, que no estar injertando bajo la lluvia, porque bueno, se moja el material, que no da mucho rocío tampoco por lo mismo. Si está muy mojado, estamos injertando estamos dejando agua debajo de la cinta de injertar. Hacerlo rápido, eso es una sugerencia que se le hace a todos los productores. Por ahí se ve como los injertadores cancheros hacen 10, 20 injertos, 30 y salen y injertan en 10 minutos esas 30. Después demoran un poco más en hacer otra vez estacas y las hacen rápido. Y el que no es canchero y quiere hacer lo mismo, hace eso tal vez en toda la mañana. Entonces las primeras púas que hizo ya están secas para cuando las
tiene que poner en el pie. Y eso hay que ir poniéndolo ya sea en un recipiente con agua, con lavandina o un trapo humedecido. El trapo es lo mejor porque no la embebe demasiado, pero mantiene el material bien húmedo para que llegara a ese momento. Esta estaca se trajo de la chacra de un productor. Es una variedad bastante interesante, es local. No hay que elegir un material que no sepamos su origen o no sabemos qué es. Este injerto se llama injerto de púa. Dejamos una púa, hay que hacerlo relativamente rápido porque está haciendo calor. Insertamos. Tenemos que tratar de que coincida, en realidad debe coincidir cáscara con cáscara, el cambium de la parte del pie con el cambium de la púa, de la variedad que estamos injertando. Cubrimos la yema, estamos usando una cinta que se degrada sola, así que podemos cubrir sin problema la yema y ahí queda el injerto realizado. Hay que hacer siempre se suele decir con precaución por el tema de cortes, evitar que uno se lastime con la navaja, la tijera, pero en realidad la precaución tiene que ser mayor para tener buenos cortes. Si uno lo hace sin tener ese cuidado, en realidad el principal problema no es que nos podamos, o sea, que tengamos riesgo de cortarnos o lastimarnos, sino que es el riesgo de que la púa salga mal. Hacerlo rápido, hacerlo prolijo, que las herramientas estén bien afiladas, desinfectadas, que los cortes sean nítidos, en lo posible, como siempre se dice, un solo corte. Si hay que retocar, no retocar de aparte, sino otra vez el corte completo. Es mejor perder una yema en ese momento viendo que el corte ya no sirve a hacerlo y que falle en la planta después de haber perdido tiempo. Esto, por ejemplo, hay que ver con estos días así, en 10 días, 15 días ya está rompiendo la yema, tal vez menos, porque incluso cuando se hacían los cortes se veía que lloraba, la planta está activa en las raíces y está emitiendo agua hacia arriba para favorecer que brote. Si estuviera más frío, pasando el periodo de heladas, julio, agosto ya es una fecha en la cual las yemas van a estar rompiendo. Si rompe la yema y crece 1 o 2 centímetros no significa que haya prendido, porque eso está prendiendo a raíz de las reservas que tiene la misma púa que estamos poniendo y no significa que haya soldado. Para esperar a que suelde y tengamos los haces conductores de la raíz unidos con ese injerto son por lo menos 20 días y sería ya un crecimiento de más de 2 centímetros. Cuando llega a 3, 5 centímetros ya podemos estar seguros que prendió. La posibilidad de transmitir enfermedades que puedan afectar a las plantas requieren de desinfección de las herramientas que nos deben proporcionar además cortes y trabajo preciso. Con respecto a las herramientas, siempre bien afiladas, es fundamental que tenga muy buen filo, tanto la navaja como la tijera. Además hay que desinfectar, hay que pasar por lavandina, o sea, se prepara agua con lavandina, más o menos al 5%, eso es bastante fuerte. Y lo que se hace es dejarla 5 minutos más o menos sumergida, secarla y ahí trabajar. Cuando hacemos poda, por ejemplo, cada, 2 veces durante el día es suficiente porque nosotros vamos a estar trabajando siempre el mismo lote. Cuando estamos injertando hay mayor riesgo de transmitir enfermedades. Entonces las herramientas hay que desinfectarlas más seguido. Cada 20, 30, 50 plantas según el tamaño de nuestro vivero. Tiene que estar bien afilada, asentar bien el filo, tiene que hacer un corte nítido, no tiene que desgarrar porque donde desgarramos estamos rompiendo células que evitan que luego se unan los tejidos, el tejido de la púa con el del pie. Y bueno, y la tijera lo mismo, hay que tratar de elegir una tijera que no desgarre. Por ahí hay tijeras que terminan el corte desgarrándolo, entonces bueno, eso no es una buena tijera, tiene que tener buena traba. Con respecto al material, tiene que ser
el grosor más o menos el de un lápiz, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, que tenga buen vigor, que se vean las yemas vivas. Y el pie, perdón, puede ser un poquito más grueso, y ahí hay que tener la precaución de colocarlo sobre uno de los costados. La parte de viva, la parte de crecimiento, no está en el medio de la púa, de la rama, está en la periferia. Entonces ese perímetro, ahí está el cambium, que es el meristema de crecimiento. Tenemos que hacer coincidir el cambium del pie con el cambium de la púa. Acá, justo inmediatamente antes de la cáscara, que se llama ritidomis en la uva, tenemos el cambium, que es el meristema de crecimiento. Ahí hacemos coincidir en lo posible del lado donde está la yema. El lado donde no hay yema queda al centro de la planta, y el otro es el que queda coincidiendo, como se le suele decir a los amigos productores, que se entiende fácil, cáscara con cáscara. De este lado está perfectamente unido, o sea, esto en cuanto empieza a crecer el callo que va a unir, el callo que se da sobre los cortes, se une rápidamente. Y bueno, desde donde tenemos la púa un poquito hacia abajo, la empezamos a envolver. Se le suele dar una doble vuelta en donde termina el corte, para evitar que entre humedad, agua o aire incluso y seque el corte en la zona de la inserción entre los dos, y después se termina hacia arriba. La cinta es biodegradable, así que no hace falta, como se hace cuando se injerta con nylon, cortarla una vez que prendió el injerto. Esto no va a ahorcar la planta. Con este tipo de cinta que estábamos injertando, con esta cinta parafina, no hace falta cortar, pero si estuviéramos trabajando con nylon, ese es el momento de cortar el nylon, porque ya sabemos que prendió y lo podemos cortar tranquilos antes de que ahorque. Pero bueno, es importante, se consigue esta cinta, la que mencionas, se consigue, no es cara. Sí, al productor le duele porque hay que ir a comprarla y digamos unitariamente sale cara, pero cuando uno ve la cantidad de injertos que saca de eso, no se degrada, digamos, la podemos usar mucho tiempo, digamos. En general el productor minimiza su mano de obra. Como él ata, él desata, él corta, entonces es plata que no salió del bolsillo. Pero es trabajo. Pero es trabajo y es un montón de tiempo extra y un montón de injertos perdidos que tenemos si no hacemos esas tareas a tiempo. Ni hablar del tema de la realización del injerto, donde no solo hay que envolver, sino que hay que hacer el nudo para que quede bien atado. O sea, demora mucho más en hacerse. Se puede decir el nylon es mucho más barato, pero cuando se le suma la mano de obra se encarece muchísimo más que con la cinta.